Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer a este hermoso gatito que se llama Choco Cat. Es un personaje más de Hello Kitty, mide aproximadamente 12 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Los materiales que vamos a utilizar son alicate, alfiler, crochet número 2, tijera, marcador, esto que lo utilizo, que es un ganchito para no abrir mucho los puntos, alambre inoxidable de 16 centímetros para sujetar la cabeza con el cuerpo, aguja gruesa para coser las partes, aguja delgada para coser la perla de los ojos, limpiapipa para la cola, si lo tienen en color oscuro mejor. Vamos a utilizar fieltro en pequeña cantidad para los ojos y vamos a utilizar 2 perlas del tamaño de la punta de este alfiler. Estas perlas lo vamos a coser con hilo negro. Los hilos que vamos a utilizar son pocos. Color negro, color amarillo. Este hilo es mucho más delgado del que usamos normalmente. Si quieren pueden bordarlo igual con mechilla. Utilizamos un poquito de café. Y para el collar un poco de celeste, nada más. Y vamos a empezar por la cabeza. Haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos. La segunda vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 16 puntos bajos. Vamos a aumentar de 8 en 8. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Haremos la vuelta 4. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento toda la vuelta y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. Haremos la vuelta 5, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Toda la vuelta 3 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Haremos toda la vuelta 4 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Haremos la vuelta 7, son 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Haremos toda la vuelta 5 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 8 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento.
Haremos toda la vuelta, 6 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta tendremos 64 puntos bajos. Estos 64 puntos bajos vamos a hacer 16 vueltas, de la vuelta 9 a la vuelta 24. La vuelta 25 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una disminución. Haremos toda la vuelta 6 puntos bajos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 26 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Haremos toda la vuelta 5 puntos bajos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 27 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Haremos una disminución. Haremos toda la vuelta 4 puntos bajos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 28 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 29 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2, una disminución. Haremos toda la vuelta 2 puntos bajos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Rellenamos bien. Antes de seguir avanzando, la vuelta 30 haremos un punto bajo, una disminución. Haremos toda la vuelta un punto bajo, una disminución y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 31 haremos disminuciones en todos los puntos y sería la última vuelta. Dejamos hilo para cerrar, pero no lo vamos a cerrar todavía. Si es que les faltara relleno, aumentan más y también nos va a servir para sacar todos los hilos que vayamos cosiendo por aquí abajo. Haremos el cuerpo y vamos a empezar por las patas, ya que va a ir unido. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2, que sería aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 12 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento. Haremos toda la vuelta un punto bajo, un aumento y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2, un aumento.
Haremos toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la hebra de adelante y esta sería la hebra de atrás. Vamos a hacer puntos bajos alrededor. Los 24 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de puntos bajos. Cada vuelta tendría 24 puntos bajos. La vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos el marcador y ahí sería el punto 6. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos ya que disminuimos 6 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 9 a la vuelta 11. Hasta la vuelta 11 haremos 2 patitas iguales. Y para poner a la base vamos a cortar este plástico en forma de círculo, más o menos midiendo ahí. Y luego lo vamos a poner aquí. Ahí. A los dos vamos a poner el plástico. Ahora, esta es la parte que hemos disminuido. Hemos hecho las 6 disminuciones. Eso va adelante. Doblamos de la mitad. Ahí. Y a este otro lado igual de la mitad. Ahí. Una vez que hayamos doblado de la mitad, marcamos con el marcador. Y vamos a tejer hasta donde esté el marcador puntos bajos para hacer la unión. Listo. Sacamos el marcador. Hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena. Unimos con la parte que hemos doblado. Ahí. Hacemos un punto bajo. Una vez que hemos hecho el punto bajo, ponemos el marcador. Y haremos puntos bajos alrededor hasta llegar a la unión donde hicimos con una cadena. Aquí ya estamos llegando a la unión. En esta parte donde hicimos la unión con una cadena, vamos a hacer 3 puntos bajos en un solo punto. 1, 2 y 3. Ahora pasamos a la otra pata y haremos puntos bajos alrededor. Serían los 18 puntos bajos.
y en este lado igual, donde hicimos la cadena, vamos a hacer 3 puntos bajos en un solo punto. Aquí hemos hecho 1, 2 y 3. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Esta que hicimos, la unión, es la vuelta 12 y al final de esta vuelta tendremos 42 puntos bajos, ya que cada patita tiene 18 puntos bajos, y en esta cadena que hicimos la unión, adelante hacemos 3 puntos bajos y atrás hacemos otros 3 puntos bajos. En total nos van a dar 42 puntos bajos. Ahora, estos 42 puntos bajos vamos a hacer 7 vueltas. Sería de la vuelta 13 a la vuelta 19. Antes de seguir avanzando, vamos a rellenar. A la otra patita igual. La vuelta 20 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución. Haremos toda la vuelta 5 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 21 haremos los 36 puntos bajos. La vuelta 22 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Una disminución. Haremos toda la vuelta 4 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 23 haremos puntos bajos alrededor, los 30 puntos bajos. La vuelta 24, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Hacemos una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante y disminuimos. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 25 haremos los 24 puntos bajos alrededor. Antes de seguir avanzando, vamos a poner la cola y lo vamos a hacer con este limpiapipa. Si ustedes tienen limpiapipa en color oscuro, mejor. Puede ser negro o plomo. Entonces, vamos a poner en la vuelta número 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a poner nuestro limpiapipa, lo vamos a doblar en 2, ahí como lo ven. Ahora con nuestro crochet agarramos del medio y sacamos. Ahí, listo. Vamos a dejar para la cola este tamaño. A ver, les voy a decir cuántos centímetros. Entonces, desde la cola hasta este lugar son 8 centímetros que vamos a dejar, y aseguramos adentro. Vamos a cortar un poco de aquí y envolvemos. Vamos a doblar las puntas para que no sobresalga. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a rellenar un poco más. Vamos a rellenar el cuerpo antes de seguir avanzando.
ya con el limpiapipas puesto. Ponemos el limpiapipa antes de poner la cola, justo en esta parte, porque luego introducirlo es más complicado. Peor asegurar las puntas, entonces es preferible poner cuando estemos haciendo esta parte del cuerpo. La vuelta 26 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2, una disminución. Haremos toda la vuelta 2 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 27 haremos puntos bajos alrededor, los 18 puntos bajos. La vuelta 28 haremos un punto bajo, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 29 haremos los 12 puntos bajos y esta sería la última vuelta. Dejamos hilo para coser la cabeza con el cuerpo. ¿Listo? Ya tenemos el cuerpo. Ahora vamos a hacer las manos. Haremos la mano. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2, que sería aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 12 puntos bajos. Haremos 9 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta y esa sería la mano. Hicimos 10 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. Dejamos hilo para coser y haremos 2 de estas manos. Haremos la cola. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2, que sería aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 8 puntos bajos. Haremos 30 vueltas de 8 puntos bajos cada vuelta. Y esa sería la cola. Una vez hecha la cola, vamos a dejar hilo para coser. Haremos la oreja del gato. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Esto del anillo mágico es la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y será un punto bajo. Ponemos el marcador. Un aumento. Haremos un punto bajo, un aumento por 2 veces. Y nos van a quedar 7 puntos bajos. Ahora, antes de seguir la vuelta, vamos a
poner a este lado nuestro tejido, ahí, y seguimos con la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Y nos van a quedar 9 puntos bajos. La vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y 3. Hacemos un aumento. Haremos 3 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Al final de la vuelta tendremos 11 puntos bajos. En esta vuelta vamos a aumentar 2 veces. Haremos la vuelta 5. En la vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos un aumento. Haremos toda la vuelta 2 puntos bajos, un aumento, y al final de la vuelta tendremos 14 puntos bajos. En esta vuelta vamos a aumentar 3 veces. La vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, un aumento, y al final de la vuelta tendremos 17 puntos bajos. Haremos la vuelta 7. Vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Haremos toda la vuelta 4 puntos bajos, un aumento, y al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. Haremos la vuelta 8, son 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. Haremos toda la vuelta 5 puntos bajos, un aumento, y al final de la vuelta tendremos 23 puntos bajos. En esta vuelta haremos 3 aumentos y sería la última vuelta. Dejamos hilo para coser y haremos 2 orejitas. En la mano, la parte de aquí abajo es la que lleva relleno, aquí arriba no mucho.